Correcto. Vale, pues chicos, si os parece lo que os decía antes, empezamos un poco como entendiendo quiénes sois y de dónde venís, porque así nos ponemos un poco al día y luego podemos ya hablar de proyectos comunes que los hay. Dejamos ahí un poco el hype arriba y luego contamos en detalle de qué se trata. Santi, si te parece, empezamos por ti. Cuéntanos un poco de dónde vienes, cuándo empezaste con el tema de los contenidos, cuál es tu relación de amor con los contenidos y cómo has llegado hasta ahora. Vale, joder, además estuve haciendo este ejercicio hace poco. Qué bien, ¿ves? El pensar de dónde me viene el tema de publicar contenido, ese tema de la regularidad. Vale, a nivel profesional yo empecé en 2006, mediados de 2000, sí, 2006, mediados de 2006. Empecé en el área del desarrollo, yo vengo de la parte más técnica, en ese momento estaba estudiando todavía en la universidad y empecé en la parte del desarrollo web. Y estaba en una agencia en Madrid pequeñita y de ahí fui lanzándome a la parte de analítica, marketing, y ahí ya fue donde entré en la automatización de procesos, acelerando muchísimo toda la historia, porque esto estamos hablando ya de 2018, 2019, y a día de hoy la automatización es como mi foco principal. Y a nivel de contenidos, es cierto que lo que más he hecho ha sido escribir y tengo como esa constancia de escribir de manera regular de una u otra manera en un montón de blogs, a lo mejor desde 2016, 2015. Así que cuando grabamos esto, que no será cuando lo escuche la gente, hace como 8 años que escribo pues prácticamente semanal, de manera semanal, varios contenidos de distintos temas. Cómo pasan los años, ¿eh? ¡Fua! Y los blogs que fueron escuela de muchos de los que ahora estamos creando contenidos, porque al Total. final era un terreno, yo creo que fue el primer terreno donde todos descubrimos que se podían crear contenidos, que podías tener tu espacio como de libertad, ¿no? De tener tu casa y contar ahí tus cosas y tus procesos y las movidas en las que estabas en aquel momento. Y al final yo creo que ha sido un punto de partida muy interesante para mucha gente, que luego ha ampliado eso con otros tipos de contenido, otros canales y demás, pero el blog es cuna de muchos, ¿eh? Total, 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 Sí, total. Y sí. además yo creo que te obligaba a, pues, a aprender, Sí, o sea, a reaprender lo que estabas escribiendo y a aprender también un nuevo lenguaje, una forma de comunicarte diferente, ver cómo lo conectabas con la gente y demás. Y luego de ahí sale todo el resto de canales, como dices. qué bueno. Muy bien, Roberto, tu turno. Si quieres, nos puedes contar un poco todo tu proceso, ¿no? Y cómo entraste también en contacto con el mundo de los contenidos y cómo acabaste en libros.com, ¿no? Ujú. Pues mis inicios empiezan en 2008, cuando yo me voy de Erasmus a Finlandia. Yo también soy desarrollador, o era desarrollador, porque ahora desarrollo poco, pero mi formación es técnica y bueno, pues cuando me fui de Erasmus a Finlandia, yo me fui a una ciudad muy, muy chiquitilla y no encontré nada de información sobre esa ciudad y dije, ostras, pues aquí hay que hacer algo, ¿no? Y nada, pues ese verano antes de irme de Erasmus, pues creé lo que luego acabó siendo la primera empresa, que era una red social de estudiantes internacionales, en la que, bueno, pues se compartía información útil, había muchísimos blogs también de gente que contaba su día a día, sus experiencias, y ese fue el inicio de mi emprendimiento, digamos, para luego pasar a desarrollar otras redes sociales para terceros, para empresas, ¿no? Y ahí pues surge la oportunidad en 2010-2011 de empezar a desarrollar libros.com, que todo empezó como una oportunidad de desarrollar un dominio muy bueno, y luego acabamos haciéndonos con ese dominio y desarrollando el proyecto propio hasta hoy, ¿no? Que llevamos ya 12 años ayudando a creadores de contenidos a publicar en ese formato, ¿no? Y a día de hoy pues me dedico a eso, a ayudar a gente a contar una historia, ya sea una historia profesional, una historia de ficción o de todo tipo de libros, porque publicamos de todo tipo de libros, con nuestra plataforma propia de crowdfunding que tenemos. Qué bueno. Qué buen recorrido. Y ahora mismo, Roberto, para poneros un poco más en situación, estamos hablando de una empresa. ¿Cuántas personas sois en el equipo? Pues somos 8 personas en el equipo ahora mismo.
Caray. Y bueno, luego 8 personas a tiempo completo y luego tenemos una red de colaboradores externos para toda la parte de producción editorial, ¿no? Tanto imprentas como maquetación, diseño, etcétera, etcétera. Qué bueno. Y más o menos, ¿cuántos libros habéis ya durante estos 12 años? Más o menos, ¿cuántos libros tenéis ya en cartera? Pues estamos a punto, creo, de llegar a los 750. Hostia, Wow. Son libros, que pasa muy rápido el tiempo. Madre qué mía, pasa bestia, muy qué rápido. bestia. Sí, sí, Pues tiene sí, meritazo porque, claro, el libro tampoco es un proceso. Es decir, que sí, cada libro quiere su tiempo, ¿no? Su sí. proceso de creación del libro, de escritura, de procesamiento de todo esto y todas las fases que tiene que pasar. Con lo cual no es un tema de lanzo un libro hoy, ¿no? Lo pienso y lo hago. Estamos hablando de procesos. O sea que a nivel de Sí, horas, muy loco. sí, es muy diferente, ¿no? A la generación de otro tipo de contenido, ¿no? Sobre todo Claro. ahora a día de hoy, ¿no? Que generamos contenido. Estamos generando contenido ahora de forma rapidísima o una newsletter, un blog. Es como mucho más inmediato y al final el libro es un formato que requiere de una profundidad mayor, de una reflexión mayor. Eh, bueno, es un formato diferente, pero yo creo que ha perdurado durante cientos de años y yo creo que lo seguirá haciendo, ¿no? Al final, otro tipo de formatos, ya sean de vídeo, de audio, de escrito, van a convivir muy bien y van a sumar al libro, ¿no? Que es lo que nosotros estamos viendo. Nosotros tenemos un montón de autores que son creadores de contenido, tanto en vídeo, en audio o en newsletters o en blogs, que se pasan utilizan el formato del libro pues para buscar a otro público. El libro al final genera muchísima autoridad, muchísima confianza en el lector, así que es un formato súper interesante. Sí, me encanta esta última parte que has comentado porque es que es ciertamente así. Mucha gente lo dice cuando hace su primer libro. Es que aún tenemos el libro como puesto en un pedestal, ¿no? Que está muy bien. Yo Sí, creo que tiene que seguir siendo así, ¿no? Y que cuando tú como autor tienes un libro, esto suma, ¿no? A tu marca personal. Le acaba sumando una credibilidad extra a tu marca personal que a la hora de tu carrera profesional desarrollarte, ¿no? Conseguir nuevos clientes, hacer nuevos proyectos y tal, esto te ayuda y es una puerta de entrada luego para poder hacer muchas cosas. Y es muy interesante esto también. totalmente, totalmente. Nosotros tenemos, como decía antes, ¿no? Muchos autores que se dedican profesionalmente a un tema muy concreto y que publican un libro que les sirve como herramienta para generar nuevos clientes o para generar nuevas conversaciones o únicamente para poner en otro sitio todo su conocimiento, toda su experiencia de una manera mucho más pausada, ¿no? Y eso tiene mucho valor. O sea, yo creo que eso tiene mucho valor. Sí, sí, Esa justo. sí, sí. Hacer como un recap, ¿no? Es como decir, bueno, todo lo que he hecho hasta ahora lo intento revisar, reordenar, agrupar, simplificar, ¿no? O esquematizar, ponerlo de una forma ordenada en un mismo contenido para que aquello quede como ahí puesto, ¿no? Claro. Sí, y que es un ejercicio muy bueno, ¿eh? También, porque a veces la gente no es consciente del trabajo que lleva publicar un libro, ¿no? Mucho. Todas las fases por las que pasa un texto, ¿no? Y es un ejercicio muy interesante para el autor de condensar ese contenido, ese conocimiento que tiene que estar bien escrito, bien editado y porque va a quedar en el tiempo, ¿no? Todo lo demás también queda, ¿no? Pero el libro es como que da la sensación de que va a perdurar mucho más, ¿no? Y es un proceso muy bonito. El otro día justo estaba visitando nuestra imprenta, que es una imprenta que lleva muchísimos años trabajando y que tiene unos procesos eh, pues automatizados, ¿no? A Santi le gustaría mucho visitar la imprenta. Pero ¿Cuándo vamos? luego lo contamos. Pero un libro, al final la impresión de un libro pasa por un montón de fases, ¿no? En la imprenta, en la fábrica y, joder, es increíble ver toda la gente que trabaja, todas las máquinas que entran en el proceso y lo hablaba con uno de los operarios que se encargaba de la parte final, ¿no? De poner la cubierta al libro, de pegar con cola el lomo y decía, joder, ojalá mucha gente, muchos lectores, muchos autores vinieran a ver este proceso porque hay veces que la gente se queja del precio del libro, ¿no? Dice, joder, es que los libros son muy caros. Bueno, es que no sabes todos los pasos que lleva a hacer un libro y toda la gente que trabaja en un libro, ¿no? Y es un proceso súper bonito de conocer. Qué guay. Y qué bonito también esa unión entre lo digital y lo físico, ¿no? Que al final es, bueno,
en libros.com es un proceso digital porque al final es una plataforma de crowdfunding donde recibes dinero de gente que está interesada en ese libro, ¿no? El autor se presenta su idea, la gente colabora, pero al final esto se acaba concretando también en un objeto físico, ¿no? Y eso tiene una magia, quieres que no, ¿no? Porque al final es lo que decías tú, Roberto, cuando está el libro escrito concretado en algo físico es como que aquello queda, ¿no? Sí, y tiene una magia, bajo mi punto de vista, especial hacer un libro con libros.com porque los primeros lectores son los mecenas, ¿no? Los que apoyan el proyecto, que es un proyecto, es una idea, es algo que va a suceder dentro de un tiempo y cuando eso se materializa y el mecenas recibe en su casa el libro, es mágico. O sea, eso es mágico, ¿no? Porque no es entrar, que es muy bonito entrar en una librería, ver los libros y tocarlos, darle la vuelta, tal, y comprar, pero esto tiene algo más, ¿no? Que es, voy a apoyar a una persona para que pueda hacer posible esto y cuando meses después te llega a casa el libro y dices, joder, es que esto ha sucedido gracias a mí, en parte, ¿no? Y es mágico. Sí, total. Y siempre que hablo de libros, me acuerdo de Santiago Torre, que es un crack de las ventas, y él siempre dice, yo mi libro lo envío a los clientes antes de ir yo. Y es una estrategia que me parece brillante, ¿no? Para vender, porque al final él siempre dice, yo envío mi libro y con eso demuestro varias cosas. Uno, que sé de lo que hablo, ¿no? Que soy un experto. El libro, lo que decíamos antes, me ayuda a mí a sumar enteros como marca personal y además baja muchas barreras, ¿no? Porque de entrada ya le has contado muchas cosas al cliente que ya sabe y que tú no tienes que contarles, porque el libro ya ha hecho ese trabajo por ti. Y es como conjugar, ¿no? La magia del libro como una cosa más, más etérea, más inspiracional, con la practicidad que puede tener también un libro, ¿no? Que a veces esta parte se olvida y que es un instrumento también que podemos utilizar como profesionales de una forma muy interesante. Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Al final, o sea, vivimos en una época que hay muchísimo contenido por todos los lados. O sea, es que puedes aprender absolutamente de todo, puedes informarte de todo, pero, pero el libro sigue siendo una herramienta, un producto que tiene autoridad. Es que nosotros lo vemos clarísimo, ¿no? Para el ámbito profesional, sobre todo, ¿no? Nosotros publicamos libros, pues, gente que escribe poesía o gente que escribe historias personales y eso, el libro al final es otra forma de llegar, ¿no? Pero para los creadores de contenido, el libro es una puerta de entrada increíble. Qué bueno, muy bien, pues creo que con esto tenemos una fotografía de dónde venimos, dónde estamos, ¿no? Y ahora os estaréis preguntando, los que estáis escuchando, oye, ¿por qué está Santi aquí, está Roberto y por qué están estos tres charlando aquí de libros.com, de escribir libros y de estas movidas, ¿no? Pues esto tiene una explicación y si queréis nos la podéis contar. No sé si Santi o Roberto queréis contar la versión 1 y versión 2 y luego hacemos la historia. ¿Qué os parece? Santi, si quieres le das tú y luego Roberto que añada lo que quiera. Venga, vale. Pues estamos aquí porque efectivamente es donde enganchamos, ¿no? Las tres piezas. A día de hoy yo estoy escribiendo un libro, mi primer libro, en libros.com y la historia nació de un tuit que me envía, un mensaje directo que me envía Roberto de hola, ¿qué tal? Tenemos que hablar, tú y yo. Me parece que tenemos que hablar. Y bueno, la dejo aquí. Vamos a ver el principio de cada uno. A ver si os parece, ¿no? Y vamos avanzando en la historia. Venga. Pues fue justo así, claro. Yo veo a Santi en Twitter y digo, hombre, este tío tiene algo que contar, ¿no? Ya está contando muchas cosas, pero tiene algo más que contar y yo le puedo ayudar. Y justo en unos días después yo hablaba con Paul y con Corti de Mumbler porque, bueno, nosotros una cosa que hacemos en libros.com también es trabajar con marcas, con empresas que tienen comunidad de usuarios o de creadores o que tienen un nicho y les ayudamos a publicar libros con su marca, ¿no? Pues, y nada, tuvimos una conversación los tres para ver qué podíamos hacer, ¿no? Y justo, pues la idea es que
Paul, si quieres luego me cortas, pero ya lo voy a decir. Estamos empezando a trabajar con Mumbler para que Mumbler tenga su propia marca de libros gestionada por nosotros, por libros.com, ¿no? Entonces, pues salió Santi, ¿no? Como, joder, pues yo justo le he tirado la caña a Santi por Twitter y por qué no empezamos a hablar con él ya para que sea el primer libro de Mumbler publicado por libros.com y fue súper rápido, la verdad. Es que yo estoy encantado con los dos, ¿no? Tanto con Diego Santi como con Paul y Corti, la velocidad con la que hemos puesto en marcha este proyecto y estamos trabajando, pues da gusto, la verdad, porque un poco en contraposición con cómo se mueve nuestra industria, ¿no? La industria editorial al final es como un elefante gigante que se mueve muy lento y nosotros estamos intentando ahí como hacer cosas muy diferentes, muy rápido, porque yo creo que es lo que toca y con vosotros ha sido, vamos, está siendo una experiencia maravillosa. A mí, cuando lo anuncié, luego viendo a gente, me dijeron, joder, tío, nos vimos la semana pasada, y, o sea, no, semana pasada no, pero nos vimos hace poco en tal evento y no me dijiste nada. ¿Cómo te lo callaste? Digo, es que no, o sea, no era, no había pasado de un tuit que nos habíamos intercambiado Roberto y yo, no tenía eso cuerpo todavía, pero fue muy, muy, muy chulo el proceso. Ha sido rápido en el tiempo, intenso, pero ha sido así. Y mola mucho, yo creo, también ese punto de, venga, vamos. Qué bien. Claro que al final, cuando las piezas están listas, montar el puzzle es muy fácil, ¿no? Entonces Sí. yo creo que se ha dado la oportunidad, se ha dado la ocasión. Al final ha coincidido que estábamos justo charlando mumblerylibros.com, a ver qué podemos hacer, cómo podemos colaborar, qué proyectos podemos llevar a cabo juntos, ¿no? Y apareciste por ahí tu nombre, ¿no? Y de repente todo como que ligó, ¿no? Entonces, bueno, por eso estamos aquí. Ahora mismo, este episodio lo estamos grabando un lunes, creo que es día 22, si no voy equivocado, de abril de 2024, y esto lo vamos a publicar mañana mismo, el martes, ¿vale? Que va a ser Sant Jordi, el Día del Libro, el Día de los Creadores también, que lo descubrí la semana pasada, no lo sabía, y aprovecharemos para lanzar este episodio y de este modo también pues contamos esta colaboración que estamos teniendo los tres conjuntamente y también que sepan que ahora mismo el libro, ¿qué? ¿Cómo lo tenemos el libro? Va muy bien, ¿eh? Bueno, claro, Roberto, que a mí me da como vergüenza. Va muy Que lo bien, va diga muy él, que bien. lo diga él. Va muy bien, va muy bien. Nos queda todavía, bueno, ahora mismo estamos en medio de la campaña de crowdfunding. Nos quedan 12 días todavía, lo estoy mirando. Y ya conseguimos hace unos días el objetivo del 100%, que eran 5.000 euros. Y ya llevamos 5.550 concretamente, más de 100 mecenas. Nada, esta primera fase la tenemos completada y ahora lo que viene es la parte más bonita, yo creo, ¿no? Ahora me toca a mí. Bueno, Santi, yo creo que no sé cómo estás viendo tú todo esto porque yo, la verdad es que todavía no he probado mi propia medicina y es algo que me da un poco de cosa. No sé si algún día lo haré, pero pasar por una campaña de crowdfunding es una experiencia. No sé, cuéntanos tú cómo lo estás viviendo, porque en Pues 15 días tener 100 mecenas está muy guay. es una locura, o sea, la verdad que lo hablaba hace poco con otro creador que también tiene campaña en libros.com ahora, que estaba a punto de lanzarla y me dijo, pues esos nervios que tenemos al principio de, wow, es que no sé cómo va a responder la gente, no sé si, bueno, yo en mi caso publico una newsletter todas las semanas desde hace 2 años y pico, tengo una comunidad, como decía Roberto, y sé que la gente está ahí, que te apoya, que te responde y tal, pero no es lo mismo oye, tienes que apoyar este libro porque si no, no sale. No es lo mismo que si a lo mejor lanzo una formación o algo así, que es bueno, pues me he estrellado, quito el curso y a correr. Pero en este caso era oye, está ahí, público, tenemos que llegar al objetivo y ver cómo lo lanzas. Se lo empiezas a enviar a gente conocida, ves que apoyan sin preguntar ni de qué va a ser el libro, y vas viendo cómo va subiendo ese número de gente, pues mola un montón, la verdad. Ver también cómo diseñamos esas recompensas de distintos escalones de recompensas, pues a lo mejor más para empresas, etcétera, y ver cómo van llegando también ese tipo de mecenas, es un gustazo. Qué bien.
Es muy guay. Y ahora viene la fase de ponerte a escribir empezamos en una fase un poco más lenta, más pausada, que es muy bonita, ¿no? Porque es lo que comentaba antes, ¿no? Ese trabajo de, bueno, pues ahora todo lo que tengo en la cabeza lo tengo que aterrizar, poner en papel, entre comillas, y luego la parte nuestra, la parte de edición, ¿no? En todo ese acompañamiento con la corrección, la edición, la maqueta, la impresión, y luego ya, pasados unos meses, pues ya todos esos mecenas recibirán el libro. Y luego A mí ya me está... el proceso habitual, ¿no? De venta, de presentaciones, que esa es otra, esa es la parte más bonita, ¿no? La parte final, cuando ya se hace realidad, ¿no? Todo lo que en lo que llevamos trabajando tanto tiempo y se hace real y luego ya se disfruta. Claro. A mí me Qué está bien. gustando mucho esa parte de escribir, justo lo que decíamos antes. Creo que el libro tiene, o a mí me está pasando, y lo comentabas antes tú también, Roberto, creo, esa parte de ser un medio más pausado. Te puedes permitir tanto, porque las dos partes lo aceptan. Al final esto es comunicación, entonces es quien lo lee y quien lo escribe. Tenemos que estar conformes con cómo va el mensaje. Y en el libro te permites bajar esa barrera y decir, vale, esto es más pausado, puedo extenderme más, puedo darle un poco más de vuelta al concepto, a lo mejor explicarlo mucho mejor que en una newsletter o en un podcast que tienes que estar como luchando siempre con la atención del siguiente correo o el siguiente episodio o el siguiente tweet. En el libro es oye, nos hemos permitido los dos que nos vamos a parar un rato, tú no vas a mirar nada más que el libro y yo no voy a hacer nada más que contártelo. Entonces a mí me está gustando mucho eso, el poder decir, oye, las ideas que a lo mejor llevo años transmitiendo, pero en un formato muy cortito, aunque una newsletter pueda alargarse más, pero sabemos a lo que nos referimos. No es lo mismo hacer una frase de 10 palabras que poder explicar en un párrafo largo el concepto que estás contando, y me está encantando. Justo, y me gusta mucho que lo cuentes así, ¿no? Como que es un acuerdo entre los dos, ¿no? Entre el autor y el lector, porque al final el libro no deja de ser, bueno, o el libro no deja de tener un montón de competencia, ¿no? Al final tú puedes leer un montón de cosas y lees newsletters, blogs, tweets, pero siempre tienes distracciones. Al final tú estás leyendo una newsletter y es muy corta, pero como te entra un email o una notificación es que te vas, la cabeza se va, ¿no? Entonces, esa dedicación, esa implicación que tiene alguien cuando coge un libro es increíble. O sea, y es un reto, ¿eh? Es un reto para los que hacemos libros, para los que escriben libros y para los que leen libros, ¿no? El tener que decir, no, es que yo voy a estar a solas con esto durante un tiempo, durante media hora, 1 hora, 2 horas, voy a estar solamente con esto. Y creo que eso también tiene un poco de magia, ¿no? Un poco de mágico. En el mundo en el que vivimos, a la velocidad a la que vivimos, tener un ratito para ti con un libro es casi que es heroico, ¿no? Entonces hay que defenderlo, o sea, hay que potenciarlo porque hace falta tener esa pausa. Yo lo veo, y te dejo seguir, Paul, perdona. No, tira. Porque hay newsletter, yo consumo muchas newsletters, leo muchas newsletters, y hay newsletters que por su forma de escribir o por su profundidad me lo paso a libro. Las acumulo, lo tengo automatizado, obviamente, me genero un PDF y me lo consumo en el ebook. Lo consumo en el Kindle porque es lo que decías tú, Roberto. Me permito esa ventana de decir, ahora quiero tener toda mi atención en esto tuyo. No quiero que estés, porque si lo tengo en el entorno del email, me entra una notificación, me canso. O sea, me noto que no puedo consumir el contenido de la misma manera en ese medio. Me lo tengo que Vas llevar con al libro. prisa, claro. Vas con prisa, tienes que acabar de hacerlo, ¿no? Para pasar a la siguiente tarea. Exactamente, sí. Entonces me lo pauso, me lo agendo y a lo mejor lo hago una vez a la semana o una vez al mes. Ciertas personas las leo, aunque sea una newsletter, yo la leo en el libro. Sí, buenísimo. Claro, de hecho, el libro es uno de los pocos contenidos por el que muchos reservamos un espacio de tiempo en nuestra semana o en nuestro día, ¿no? Que es, a esta hora cada día yo leo, antes de ir a dormir o por la mañana cuando me levanto o mientras me estoy tomando el café. Entonces, es uno de los pocos contenidos al que le reservamos un espacio únicamente para él, ¿no?
sin otras distracciones alrededor. Entonces esto también es un valor, ¿no?, que tiene el libro como tal. Justo. Sí, sí, sí. Y quedan pocos espacios de esos, ¿no? Sí, Es verdad que quedan muy pocos. muy pocos. Luego, si queréis, me gustaría hablar de ello con vosotros, ya lo retomaré más adelante. Ahora os quería comentar que creo que ha quedado al aire y no querría que quedara al aire, que es que la campaña de crowdfunding sigue activa a pesar de que se haya conseguido el 100%, ¿verdad? Eso Sigue es. activa, sigue Vale, activa. vale. De hecho, quedan un par de semanillas para que acabe la campaña, pero incluso cuando acabe va a seguir activa hasta que Santi entregue el texto final, ¿vale? Entonces, la gente va a tener la oportunidad de ser mecenas del libro, de obtener esas recompensas exclusivas que solo se pueden obtener en el crowdfunding hasta que Santi entregue. Sin presión, Perfecto. Santi, no te Sí, preocupes. iba a decir justo eso. Sin presión. Se me ha visto así como la gotita, ¿no? Sí. No, pero es interesante porque al final este podcast va a salir el 23 de abril de 2024, pero si lo estás escuchando más adelante, entra a libros.com, busca el libro de Santi porque es probable que aún esté por ahí en la campaña activa. Y Dependerá de Santi. si ha pasado más de... no voy a poner una No fecha. te arriesgues. No. No lo hagas, no lo Digo, hagas. si es más tarde de tal día, me vienes y me das una colleja por Twitter, pero no lo voy a hacer. Mejor no. Vale, luego retomaré el tema este que estábamos comentando ahora del espacio para consumir contenidos porque me parece una reflexión interesante y de lo que antes comentaba Santi, que es el tema de los medios pausados, porque es un tema que también me obsesionó bastante últimamente, pero antes no quería desaprovechar esta ocasión para contar que con libros.com esta es una de las colaboraciones que vamos a hacer, pero habrá otras, Roberto, ¿verdad? Hay otras en camino muy interesantes y, no sé, lo contamos, Paul, o esperamos, lo Sí, contamos. si quieres, mira, y yo creo que mañana, que va a ser 23 de abril, lo Vale, vamos a contar porque va a salir, entonces podemos aprovechar este vale, podcast también para contarlo y así disparamos por mar, tierra y aire y lo venga, damos ya a genial. conocer. Pues sí, venga, si quieres comienzo yo y tú Venga. rematas. Pues estamos haciendo una cosa que yo tenía muchas ganas de hacer desde hacía tiempo y no había encontrado la forma, la herramienta o las personas adecuadas para impulsarlo. Y es, bueno, nosotros tenemos muchos autores que nos piden tener el audiolibro también, ¿no? Y el audiolibro es algo que cuesta mucho producir porque requiere de muchos recursos técnicos y humanos para hacerlo y bueno, pues que al final el consumo de audiolibros de pago pues no es tan grande como para poder rentabilizar ese coste, ¿no? Pero a mí el formato de audiolibro me parece muy interesante, o el formato audio. Yo consumo muchísimo contenido en audio. A mí me parece que es un formato que tiene que estar ahí también para los libros. Y pues hablando con Paul y con Corti dijimos, joder, pues mira, tenemos aquí esta posibilidad, pero no sabemos cómo llevarla a cabo. ¿Cómo vosotros podéis ayudar o si podéis ayudar de alguna forma, ¿no? Entonces, hablamos de la posibilidad de hacer algún experimento con inteligencia artificial y al final pues hemos llegado a la conclusión que la mejor forma de hacerlo es eh, que el propio autor narre una parte del libro pues, con su propia voz, obviamente, y que con la IA podamos extender esa voz a todo el libro, ¿no? Entonces, de esa manera reducimos un montón la barrera de entrada para poder hacer el audiolibro, reducimos un montón los costes de producción y tenemos un contenido de calidad con la propia voz del autor, ¿no? Que es lo realmente interesante, ¿no? Que yo creo que cuando alguien escucha un libro narrado por el propio autor, pues se genera un vínculo con el lector o con el que escucha muy, muy interesante. Entonces, estamos ahí. Seguramente cuando ya esté esto publicado ya estará y ya se podrá escuchar. Y nada, pues la parte que os puedo contar es pues la parte de grabación que hice con el autor, con Ignacio, con Juan Ignacio, que, que fue muy interesante porque no es simplemente una narración del libro, hay una edición del libro previa para que eso se pueda convertir a audiolibro, porque la IA tiene que tener unos ciertos parámetros y al final el libro tiene un contenido que no es simplemente soltárselo a la IA y ya está, sino que hay que editar algunas partes de ese libro. Nos encontramos con algunos elementos problemáticos como tablas o como imágenes que teníamos que limpiar antes de hacer la narración
Y nada, nos estrenamos con este libro que se titula Estupidez Artificial, que es un ensayo sobre la inteligencia artificial. Y qué mejor título que ese para hacer este experimento. A mí me está gustando mucho hacerlo, tengo muchas ganas y a ver si Paul nos puedes contar un poquito más cómo está yendo todo este proceso. Pues sí, lo has contado perfecto tú. Al final es como dar una segunda vida a esos libros, ¿no? En el sentido de amplificar y que realmente se puedan consumir, además de leerlos, se puedan consumir también en audio para que el autor pueda llegar a más gente y para que gente quizá no tiene el hábito de leer o que no tiene tiempo para leer también lo pueda disfrutar en formato audio, ¿no? Entonces aquí detectamos una oportunidad conjunta entre los dos y creo que estamos haciendo un trabajo muy interesante, que es a través de la clonación de voz del propio autor, narrar el libro, editarlo, pulirlo, dejarlo perfecto para que lo podáis disfrutar también en audio. Entonces, estamos grabando esto un 22 de abril del 24, mañana es 23 día del libro y vamos a sacar ese primer libro que ha servido como de prueba piloto, ¿no?, de todo este proceso. Nos servirá para aprender, para entender cómo hacerlo bien y a partir de ahí, pues esperemos que esta colaboración no termine solo con este libro y que vengan muchos más, ¿no, Roberto? Esa es la idea de hacer este experimento con Juan Ignacio, que se ha prestado, que conoce muchísimo el tema y que nos está ayudando un montón a comprender cómo se tienen que hacer estas cosas, ¿no? Porque todos sabemos que hay pues mucho debate, ¿no?, en torno al uso de las inteligencias artificiales en el mundo de la creación, tanto visual como en audio. Pues la verdad es que trabajando con Juan Ignacio ha estado muy bien, ¿no?, el entender cómo hay que hacerlo, ¿no?, para que se respete al creador, se respeten bueno, pues a todos los actores implicados, ¿no? Y, y nada, bueno, pues vamos a ver cómo sale, cómo es el resultado y luego toca analizar todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que hemos hecho para ponerlo en marcha, porque esto no es automático. Y, y si todo va bien, pues la idea es poder ofrecerlo al resto de libros de nuestro catálogo y seguir con esto. Seguro que sí, seguro que sí. Y creo que, insisto en lo que decía antes, es una nueva oportunidad, una nueva vida para los libros, que creo que para los autores también es muy interesante, ¿no? Porque al final Mm, aquí estamos en libros.com y Mumbler, pero el tercer actor siempre es el autor y al final es el más importante y creo que sí. el autor tiene una oportunidad de expandir más su contenido, de llegar a nueva gente y creo que esto es una oportunidad muy interesante. Y también el propio público que quizá no lee, pero sí escucha y poder disfrutar de muchos más contenidos, ¿no? Mm. O sea que, bueno, el proyecto desde mi punto de vista es muy bonito y esperemos poderlo hacer muy grande. Sí, yo creo que Santi, en cuanto tengas el tuyo, yo creo que Hombre, seguro. es obligado. Seguro que Antes sí. de grabar ya estaba hablando con Paul y ya estaba diciendo que me molaba una barbaridad la idea. Así que yo de cabeza me presto. Bien, bien, fantástico. Pues si queréis ahora, creo que hemos hablado del libro de Santi, que por cierto, ahora estaba pensando, ¿hemos dicho el título en algún momento? Creo que no. ¿Cuál es el título, Santi? Así somos. El libro se titula El arte de automatizar estrategias para multiplicar tu tiempo. De repente he dudado del propio título de mi libro. Y obviamente hablo de automatización de procesos, que es a lo que yo me dedico, pero desde el plano más humano, desde el plano más de mentalidad, de cómo utilizar nuestro cerebro para detectar esas posibilidades de automatización, que es exactamente el ejemplo que hemos estado hablando aquí. Cómo la automatización nos puede ayudar para ser mejores, pero sin dejar de ser humanos, que es lo que podemos aportar. Correctísimo. Me parece un tema interesante. Yo ya soy mecenas desde, creo, el primer día, con lo cual invito a todo el mundo a ser también mecenas del libro de Santi y así le metemos presión también para que vaya escribiendo. Bien, chicos, pues si queréis ahora, nos quedan aún unos minutitos, podemos retomar lo que antes comentaba Santi, que me parece muy interesante, ¿no?, que es el tema de los medios pausados. Yo estoy un poco obsesionado con este tema desde hace un tiempo, porque al final sí que es verdad que hemos tenido una tendencia todos a tirarnos a lo inmediato, ¿no?, al contenido ligero, al contenido corto, al contenido superficial, ¿no? Y yo cada vez más, ya no solo como creador, sino también como consumidor, siento la necesidad de consumir contenidos de una forma más relajada. Y con esto quiero decir que cada vez siento más la necesidad de escuchar podcasts con calma,
no hace falta que sean cortos, pueden ser largos. Leer newsletters, como antes decía Santi, ¿no? Que se las agrupa, se las pasa al libro para poderlas disfrutar y leer tranquilamente, de verme vídeos de YouTube que quizá duran 40 minutos y no pasa nada, ¿no? Y no tanto de ver esos contenidos tan inmediatos, tan picados y tan superficiales, que te da como la sensación, a mí personalmente me da la sensación de que me secan un poco el cerebro, en el sentido de que me distraen, evidentemente, me entretienen, pero luego cuando paras en la pantalla, en lo que estás consumiendo, dices, bueno, ¿esto qué me ha aportado a mí, no? No sé si tenéis un poco esta misma sensación. Yo totalmente, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que hay que diferenciar un poco el cómo consumimos el contenido, ¿no? Entre contenido que consumimos para entretener o para aprender, ¿no? O para formarnos o para que nos quede algo. Al final, muchas veces yo comparo el ritmo al que consumimos contenidos con el hacer zapping en la tele que se hacía antes, ¿no? Que hacían nuestros padres, ¿no? Que se sentaban a ver la tele en el sofá y un cambio de canal, y estás 10 minutos y dices, es que no sé ni lo que hay en la tele. No hay nada, ¿no? Pues esto es un poco parecido, ¿no? Cuando entras ahí en el scroll infinito de Twitter o de YouTube, pues muchas veces llevas un rato y dices, madre mía, es que no sé ni lo que he visto, ¿no? Y además tan variado, tan breve, y hablo de YouTube, pero si me voy a TikTok ya ni te cuento, ¿no? Eso es, a mí me parece un pozo de la nada, ¿no? Porque ves muchas cosas, pero en la cabeza te queda muy poco. Entonces, es difícil salir de ahí. Me parece un tema muy interesante a explorar, sobre todo también por las generaciones que vienen, ¿no? Yo creo que, bueno, al final nosotros ya tenemos una cierta edad, pero ya tengo una hija de 3 años y medio y me asusta un poco el cómo va a ser esto, ¿no? Dentro de 10 años o cómo interiorizan lo que aprenden, lo que leen, lo que ven. Me preocupa un poco porque ya lo veo, ¿no? En el cole, como hay algunos niños que comen con el móvil. Eso, bueno, pues es preocupante, ¿no? Más allá de que yo no lo haga con mi hija, al final, pues todos vivimos en sociedad, en comunidad y las relaciones entre unos y otros, pues en el mundo en el que vivimos, pues tal como se está planteando, es un poco complicado, la verdad. Yo estoy preocupado con esto. Yo creo que, por poner nota positiva, creo que se terminará reajustando también el sistema. Mi sensación es que quizá hemos pasado de una época en la que a lo mejor el contenido vuelvo a mi propio argumento de antes, nos habíamos permitido que el contenido fuera pausado y alguno lo había mal aprovechado. Entonces, todos hemos leído libros que le sobra 3/4 partes del libro y que podrían haber sido un contenido más corto. Todos hemos visto vídeos que le sobraba 3/4 partes y eso ha ido evolucionando a cada vez lo hacemos más corto. Si nos vamos a formación, nos vamos a microlearning. Si nos vamos a contenidos, nos vamos a microcontenidos y hemos caído en la propia trampa de nuestro cerebro, que al final eso no le aporta el conocimiento, le aporta la dopamina de estar pasando y haciendo scroll infinito. Entonces, lo que creo que sí era bueno, que era recortar y decir, oye, vamos a dejar de meter cosas que sobran, nos lo hemos pasado de vuelta. Y creo que en algún punto, o tengo la esperanza de que en algún punto vuelva a equilibrarse hacia un punto medio entre el contenido tiene que tener la duración que tiene que tener para que tú tengas el mensaje o te quedes con lo que te tengas que quedar. Claro, sí. Yo fíjate, lo decía Paul, ¿no? Que él consume mucho contenido también largo, ¿no? Y duradero. Y yo creo que a veces hay momentos en una entrevista o en un contenido en YouTube o en un libro que a lo mejor no te están aportando nada directamente, pero es que esas pausas también son importantes para la cabeza y los silencios. Al final, si condensas un contenido de 1 hora en 5 minutos porque es lo importante, pues es que no tienes espacio para pensar. Sí, la barrera es difusa, entre esa pausa necesaria y esa pausa innecesaria. Claro,
Pero ahí está el consumidor, ¿no? Para decir, es Claro. como el que se ve una peli de 3 horas y dice, joder, coñazo de peli. Bueno, pues no la vas a volver a ver, pero tampoco pasa nada porque hayas perdido 3 horas de tu vida, ¿sabes? Es que no sé, hay muchas cosas que ver, ¿no? Pero ese contenido tan picado, tan migado, al final no te deja tiempo a la reflexión crítica, ¿no? Al saber si lo que estoy consumiendo me interesa, aprendo, O no es tienes verdad, tiempo de mentira, espera. que sería otro melón. Sí, uy, Lo uy, uy, uy. consumimos tan rápido que ni siquiera le damos tiempo al cerebro de pensar, ¿esto es real? O sea, porque es imposible, en un minuto, en un TikTok de 30 segundos, no puedo hacer todo el proceso de leer, comprender, aprender y además el check de doble verificación de esto es real. Ya. Sí, sí, total. No, yo creo que en la línea de lo que decís, que estoy 100% de acuerdo, creo que hay espacio para todo. Es decir, no quiere decir esto que tiene que desaparecer el microlearning o el microcontenido, ¿no? Que No, también no, está no. bien. Lo que pasa es que, es lo que decía Santi, hemos pasado de un extremo al otro, ¿no? Lo del péndulo, lo típico que hacemos. Nos vamos a un extremo, luego nos vamos al otro y ahora probablemente encontraremos un punto intermedio en el que cada tipo de contenido aportará cosas distintas y yo creo que aquí sí hay una premisa que la has comentado también, Santi, muy importante, que es el contenido tiene que durar lo que tu capacidad de aportar valor tiene. Es decir, Claro. mientras estás aportando valor, este contenido tiene sentido. En el momento que estás rellenando el contenido para rellenarlo, pues ese contenido deja de tener sentido que se alargue en el tiempo, ¿no? Entonces, encontrar ese punto de equilibrio entiendo que será lo interesante y aquí, bueno, los creadores de contenido tenemos parte de responsabilidad, ¿no? En intentar buscar en cada punto qué duración y qué formato tiene más sentido, ¿no? Sí, totalmente. O sea, creo que lo bueno que tenemos en la época en la que estamos viviendo es que hay muchísima gente, muchísima más gente que antes generando contenido. Entonces, hay muchísimo más donde elegir y, bueno, que cada uno se quede con lo que más le aporte, ¿no? 100%. La soberanía del consumidor en este sentido, ¿no? Que al final la audiencia decidirá qué Claro, contenidos tienen sentido en qué formatos, ¿no? claro. Sí, sí. Total, total. Muy bien, chicos. Creo que ha sido una charla muy interesante. Además de presentar cositas interesantes que tenemos entre manos, creo que han salido temas para reflexionar también. Os agradezco un montón vuestro tiempo. Así que gracias y un abrazo a los dos. Gracias a ti, Paul. Un gustazo. Un abrazo Un fuerte. abrazo fuerte. Chao, chao.